Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Comenzamos nuestro programa con el mensaje que nuestro obispo, don Jesús Murgui, nos dirige habitualmente. Después, entrevistaremos al delegado diocesano de liturgia, Damián Abad, quien nos explicará cómo es la nueva edición del Misal Romano y los cambios más destacados que conlleva. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con informaciones varias, en formato breve, de acontecimientos y actividades eclesiales. Queridos amigos, este fin de semana, que gira en torno al domingo 21 de mayo, sexto domingo de Pascua, giramos en torno a un acontecimiento muy diocesano y también a un acontecimiento el domingo que pertenece claramente a la vivencia de toda la Iglesia. El sábado, día 20, nuestra diócesis se llena de alegría al poder acoger diáconos nuevos que serán ordenados en la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja. Por tanto, nuestra oración por ellos y sobre todo nuestra felicitación por la ordenación como diáconos y gratitud. Siempre es importante cuando ordenamos presbíteros, diáconos, expresarle a Dios nuestro Señor nuestra gratitud inmensa por el don de la vocación sacerdotal. Y sobre todo, junto al Señor, la gratitud a todos aquellos que han acompañado, han hecho posible estas ordenaciones. Especialmente quiero destacar, aparte de las familias, los sacerdotes y todas las circunstancias que Dios ha puesto en su camino para despertar y animar y sostener su vocación, a nuestro querido seminario, que sigue celebrando un año jubilar en sus 275 años de haber sido fundado. Luego, a nivel de Iglesia Universal, celebramos en este fin de semana la jornada, la Pascua, que es así como se llama, la Pascua del Enfermo. Yo quisiera, por tanto, aprovechando la Pascua del Enfermo, dirigir una palabra de cariño, de cercanía, también de animar la fe y la esperanza a los enfermos que nos podáis estar siguiendo desde esta televisión. Yo quisiera deciros que, como decía el Papa Benedicto XVI, para la persona que tiene fe nunca existe la soledad. Siempre estamos acompañados. Por tanto, especialmente, queridos enfermos, vivid sintiendo la cercanía, el amor, la compañía del Señor, de Dios nuestro Padre, en el lecho del dolor, en los momentos difíciles, en todo lo que es el mundo de la enfermedad y del sufrimiento. Además de los enfermos, quisiera decir, finalmente, una palabra de gratitud a todos los profesionales que en centros sanitarios, hospitales, médicos, personas sanitarias, cuidan y dan su vida, su vocación, cuidar a los enfermos, hacerles llevadero el mundo de la enfermedad. Y también la gratitud, además de los profesionales de la salud, a nuestros voluntarios, a toda esa gente buena que desde las comunidades cristianas visita a nuestros enfermos en hospitales o realiza esa labor preciosa de visitar en los domicilios, en nuestras parroquias, ese voluntariado de pastoral de la salud. A todos nuestra gratitud y nuestra oración y ánimo desde la fe del acompañamiento a nuestros queridos enfermos. Felicidades a los nuevos diáconos y oración ante el Señor abundante este fin de semana por estos enfermos nuestros, que son hermanos, acompañados y queridos por el Señor. Amigas y amigos todos, una semana más volvemos a vuestras pantallas con las noticias más actuales de nuestra Iglesia diocesana. Un cordial saludo a todos y gracias por vuestra atención.
Probablemente a muchos de vosotros os hayan sorprendido de un tiempo a esta parte algunos cambios que se han producido en la celebración de la misa, particularmente en las palabras de la consagración del cáliz. Y es que efectivamente nuestras parroquias están incorporando una nueva edición del misal romano. Es por ello que hemos creído conveniente entrevistar a Damián Abad, el delegado diocesano de liturgia, para que nos explique la importancia de este misal en la vida de la Iglesia y también el porqué de estos últimos cambios. Este pan es pan divino, pan de vida singular, es Dios que se da en manjar. Casi nunca caemos en la cuenta, pero en toda celebración de la misa está presente un libro llamado precisamente Misal. Contiene, paso a paso, todos los momentos de la celebración eucarística. El primer domingo de la pasada Cuaresma entraba en vigor el nuevo misal. ¿De qué se trataba exactamente? El nuevo libro litúrgico que ha aparecido para celebrar la misa no podemos decir que sea un nuevo misal, sino una nueva edición del misal romano surgido de la reforma del Concilio Vaticano II. La liturgia no es algo estático, sino vivo, y entonces en esta tercera edición la Iglesia ha querido presentarnos una revisión más elaborada de aquel misal primero de la Reforma. Puesto que tenemos una nueva edición del misal en lengua castellana, nos preguntamos también cuál es el texto original y quién decide en la Iglesia la conveniencia de estos cambios y adaptaciones. La tercera edición en lengua castellana que hemos comenzado a utilizar es la versión en esta lengua de la tercera edición en latín. Al ser un libro que expresa la fe de la Iglesia y el modo de celebrar la Eucaristía, al ser un libro que contiene la norma de la fe y la norma de la oración, corresponde a la suprema autoridad de la Iglesia, a la Santa Sede, el promover y dar la autorización de las oraciones y el modo de celebrar la misa. En la edición castellana, la Conferencia Episcopal es la responsable de velar por que la traducción de todos los textos se correspondan con la versión oficial latina, y es la Conferencia Episcopal la que presenta la traducción de los nuevos textos a la Santa Sede para recibir su aprobación. Vivo pan de la comida, en que Dios por pan se dio. Es pan vivo aunque murió, es pan vivo aunque... Sigamos conociendo el misal. ¿Qué valor tiene? ¿Por qué la Iglesia cuida tanto los contenidos del mismo? ¿Y por qué es tan importante que, sobre todo, los sacerdotes lo conozcan profundamente? El misal romano contiene las oraciones, los gestos, los ritos para la celebración de la Eucaristía y es un testimonio de la fe de la Iglesia, porque igual que en los símbolos de la fe la Iglesia formula doctrinalmente el contenido de lo que cree, en el misal romano la norma de la oración se tiene que corresponder con esta norma de la fe, y en el misal está contenida nuestra fe, pero en forma de plegaria. Por lo tanto, el valor que tiene es máximo para garantizar la eclesialidad de la celebración de la Eucaristía. Uno de los detalles más llamativos del nuevo misal ha sido el cambio de las palabras que dice el sacerdote en la consagración del cáliz. Recordemos cómo eran en la anterior edición del misal y cómo son ahora. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Lo que más nos puede llamar la atención es la traducción de ciertos textos en los que hay una novedad en la traducción. Esto corresponde a las indicaciones de Liturgiam Authenticam, un documento de la Santa Sede del año 2001, en el que se pedía que las traducciones en las lenguas vernáculas respetaran la literalidad del texto latino, no se hiciesen traducciones interpretativas. Por ello es sobre todo en las palabras de la consagración del cáliz donde más nos llama la atención la novedad. El texto anterior decía la sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, y ahora en la traducción se ha respetado el texto latino en su literalidad, que además es el texto que aparece en los evangelios, derramada por vosotros y por muchos. Fue un interés muy concreto, muy especial del Papa Benedicto XVI el que esta traducción se respetase por toda la tradición del texto latino, que siempre ha dicho pro multis en la liturgia romana, y porque es el término usado en la Sagrada Escritura en los relatos de la Última Cena. Ahí nos puede llamar la atención, es que Jesús no había muerto por todos. Ciertamente, el Papa Benedicto XVI lo explicaba en una carta enviada a la Conferencia Episcopal Alemana. Es verdad de fe que Cristo ha muerto por todos los hombres, pero debemos tener en cuenta que esta salvación no es automática, sino que interviene la libertad de cada hombre para acoger la salvación que le ofrece Cristo. Por lo tanto, el por muchos no es un grupo cerrado, sino que el Señor quiere que ese por muchos vaya creciendo hasta llegar a contener a todos. Ahí interviene el que yo personalmente, con mi libertad, acoja la salvación de Cristo para que con esa libertad entre a formar parte de ese muchos que está llamado a ser todos. Este pan es pan de vida, aunque del cielo bajó, y es pan vivo aunque murió, es pan vivo aunque murió. Además de todo lo expuesto, ¿qué otras novedades aporta la nueva edición del misal? Pues podemos observar, por ejemplo, una ampliación de textos. Aparecen las misas de los nuevos santos desde la anterior edición del misal romano, aquellos que se han incluido en el calendario de la liturgia romana. También, por ejemplo, la misa de la Epifanía y la misa de la Ascensión del Señor se ha enriquecido con unos textos para la misa vespertina de la Vigilia. En el tiempo de Cuaresma, para cada día se ha elaborado y se ha puesto en el misal una oración sobre el pueblo. Hay más formularios de prefacios, por ejemplo, se ha añadido uno más para las fiestas de los mártires y una ampliación pues, también significativa de textos en cuanto a misas votivas, por ejemplo, de la Virgen María. El misal, por otra parte, contiene en sus primeras páginas un documento significativo. ¿Qué es? ¿Y qué importancia tiene? En la edición del misal, en las primeras páginas, aparece un documento muy importante que es la ordenación general del misal romano. Son las indicaciones sobre el valor de la Eucaristía para la vida de la Iglesia, de su celebración, y donde se precisa el modo de celebrar la Eucaristía en sus distintas modalidades. Este documento es muy importante porque contiene un resumen, una síntesis de la doctrina cristiana sobre la Eucaristía y porque nos indica el modo correcto de celebrar la Santa Misa. Es por ello que es un instrumento que muy útil nos puede servir para la catequesis litúrgica, para revitalizar en nuestras comunidades, entre los fieles, la vivencia de la Eucaristía y la participación consciente y fructuosa en ella. Este pan da vida al mundo y esto bajó a la tierra, es pan vivo, a dos encierra, el misterio más profundo es tan alto y tan jocundo. También hay novedades en los libros que usamos para leer la palabra de Dios en la misa. ¿Qué podemos comentar al respecto?
Parejo a la aparición del misal, un poquito antes han ido apareciendo nuevas traducciones en los leccionarios de la misa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el leccionario forma parte del misal. Está editado en volúmenes, si no el misal sería un libro pues imposible de manejar, pero corresponde esta nueva traducción también a una indicación que dio la Santa Sede a que cada conferencia episcopal realizase en su propia lengua la versión oficial de la Biblia. La traducción con la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española la tenemos desde hace unos años y la indicación es que en los textos que se usen en la misa se siga esa versión oficial de la Biblia. Murió, es pan vivo aunque murió. Este pan es pan de vida, aunque del cielo bajó. Y es pan vivo aunque murió, es pan vivo aunque murió. Este pan es pan de vida, aunque del cielo bajó. Y es pan vivo aunque murió, es pan vivo. En resumen, ¿qué importancia tiene el misal en la vida litúrgica de la Iglesia? Pienso que el misal es, después de la Sagrada Escritura, el libro más importante que tiene la Iglesia en su liturgia y que no es solo para conocimiento de los sacerdotes que celebran o presiden la Santa Misa, sino que es un instrumento muy válido para fomentar la vida espiritual, la vida litúrgica, la vida cristiana en los fieles. Porque al contenerse la oración de la Iglesia, debemos potenciar el que se conozcan las oraciones. Puede ser muy útil que los fieles, recurriendo a estas oraciones, también puedan llevarlas a su oración personal, a su meditación, para así repercutir después en un mejor aprovechamiento de la celebración de la misa. Es un libro de toda la Iglesia y por lo tanto es un libro que se abre a todos los fieles de la Iglesia para que lo tengan como fuente de su espiritualidad. El Papa partió del aeropuerto de Fiumicino en Roma, poco después de las 2 de la tarde, rumbo a Portugal. Este es su 19º viaje apostólico y en él Francisco celebrará el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Canonizará también a 2 de los jóvenes videntes, Francisco y Jacinta Marto. Su avión aterrizó en Portugal a las 4:20 de la tarde en el aeropuerto de Monterreal. Allí fue recibido por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Más de medio millón de peregrinos esperaban con entusiasmo la llegada del Papa. Francisco descendió del papamóvil y dejó a los pies de la Virgen de Fátima un ramo de flores. Después, rezó en silencio ante la imagen durante casi 10 minutos y junto a él las más de 500.000 personas que llenaron la explanada del santuario. Tras esta oración silenciosa, el Papa dirigió esta humilde pero firme plegaria por la paz. Salve Rainha, benaventurada Virgen de Fátima, e para o mundo peço a concordia entre todos os povos. Quero-me profeta e mensageiro para todos lavar os pés, unido aos meus irmãos. Por ti, a Deus me consagro, ó Virgen do Rosário de Fátima. Antes de la misa de canonización, Francisco se encontró con el primer ministro de Portugal y después fue trasladado al santuario de Fátima, donde visitó las tumbas de los pastorcillos de Jacinta y Francisco.
En la entrada lo esperaban peregrinos para saludarlo y fotografiarse con él. Una vez dentro, el Papa rezó durante unos instantes ante las tumbas. Iniciada la ceremonia, Francisco desató el aplauso de los 500.000 peregrinos presentes al declarar oficialmente santos a Jacinta y a Francisco Marto. Declaramos y definimos como santos los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. El rito de la canonización en la plaza de Cova de Iría fue emotiva. Uno de los momentos más tiernos fue cuando la familia de Lucas, el niño del milagro, se acercaron al Papa para dar las ofrendas y el pequeño no pudo aguantar sus ganas de abrazarlo. Durante su homilía, el Papa explicó el impacto que produce el encuentro con la Virgen María en la vida de cada cristiano. Recordó que a los dos pastores les cambió la vida. Jacinta y Francisco, de hecho, son los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia. Temos mais. Agarrados a ela como filhos dos seus braços, virar a esperança e a paz que necessitam e que suplico para todos os meus irmãos no batismo en humanidade. Al terminar la misa, el Papa saludó a los enfermos y les dirigió un mensaje antes de bendecirlos con esta espectacular custodia con forma de sol. Queridos doentes, vivei a vossa vida con un dom e dicei a Nossa Senhora como pastorinhos que vos queréis ofrecer a Deus de todo corazón. Con esta misma custodia, el Papa impartió la bendición a todos los peregrinos presentes. Por último, tras el intercambio de regalos con el obispo de Leiria, Fátima, el Papa dejó la explanada. Con esta canonización puso el broche de oro final al centenario de las apariciones de la Virgen. Tras estas noticias del Papa Francisco en Fátima, vamos concluyendo nuestro programa por hoy y lo hacemos con algunas informaciones varias en formato breve. Que tengáis una buena y feliz semana y ya sabéis que si Dios quiere nos volvemos a ver dentro de 7 días. Hasta entonces. El pasado 17 de mayo, nuestro obispo proseguía con la visita pastoral que está realizando a los colegios diocesanos. El de San José de Carolinas, en Alicante, le recibía con todos sus alumnos y profesores en el patio del centro, donde comenzaron la jornada con un tiempo de oración. Después, como suele hacer don Jesús en estas visitas, comenzó a pasar por todas las aulas. Allí dedicaba un tiempo a dialogar con los alumnos, animándoles, entre otras cosas, a no desaprovechar la oportunidad de formarse que ahora tienen. Él siempre está conmigo, me vigila. Él junto a mi ángel de la guarda está. Jesús sabe.
En una de las clases fue obsequiado con los planteles de 2 árboles con los que los alumnos querían expresar el significado de la educación para ellos. Y en el aula de los mayores, los de segundo de bachiller, los jóvenes, después de plantear algunas cuestiones al obispo, le obsequiaron con la beca del centro, la misma que llevarán ellos cuando se gradúen al finalizar este curso. 50 años celebra el Colegio Diocesano de Nuestra Señora del Carmen de Casalarga. Don Jesús, siguiendo con la visita pastoral, acudía allí el jueves 18 de mayo. Hubo un acto inicial de acogida y oración en el que participaron todos los alumnos y formadores del centro. Entre los cantos de esa mañana destacaba el himno que un profesor ha compuesto para conmemorar este 50 aniversario. A destacar también que ese día el obispo cumplía 21 años de ministerio episcopal, detalle que no pasó inadvertido en el momento de la oración y por el que fue felicitado. Como siempre, fue visitando todas las aulas y durante el día tuvo encuentros con el profesorado del centro y los padres y madres del mismo. Con una breve oración, en la mañana del lunes 15 de mayo, los sacerdotes de nuestra iglesia local iniciaban el encuentro diocesano sacerdotal en el Salón de Actos del Obispado. Estaban convocados para el mismo con unos contenidos y unos objetivos que el delegado diocesano del clero nos explica a continuación. El nombre de él es Encuentro Diocesano Sacerdotal, un encuentro de todos los sacerdotes de la diócesis, después de haber estado un año en los arciprestazgos estudiando un material a la luz del texto de Maús. Ellos han estudiado y compartido y han hecho unas sugerencias sobre 6 puntos, que son, dentro del sacerdote, la vida y ministerio del sacerdote, que son su dimensión humana de los sacerdotes, sus crisis, transiciones o dificultades, 2, la formación intelectual integral del sacerdote, después la espiritualidad del sacerdote, la eclesialidad del sacerdote y la pastoral. Entonces, hoy se reúnen todos los sacerdotes para decir esas conclusiones, compartirlas solo de 3 sectores. La dimensión humana, la dimensión de las crisis, como sacerdote y como creyente, y el aspecto de la formación intelectual. Quedará una segunda fase para, a la altura después de Navidad o por ahí, en que se seguirá el mismo camino. Ellos han estudiado, han reflexionado a la luz del texto de Maús, han replanteado y han hecho una serie de sugerencias que son las que recogemos hoy. Y discutimos y hablamos y de eso.